buenas noches chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Creo que ya nos hemos visto en una anterior clase, si no me equivoco lo que acabo de escuchar. Y bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy, ¿ok? Así que, a ver, me vamos a permitir un momento para compartir la pantalla, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Bien, entonces el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre la prevención de riesgos biológicos y los mecánicos, ¿ok? Eh, a ver, espera un segundo. ¿Qué está? ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, entonces vamos a comenzar. En realidad, cuando hablamos de estos peligros o riesgos biológicos y mecánicos, generalmente vamos a hablar solamente del día de hoy, ¿ya? Cuando hablamos, en primer lugar, vamos a tocar el tema de los riesgos biológicos, no necesariamente solamente le corresponde al área de salud, ojo, porque existen muchos puestos de trabajo que no necesariamente estén ligados a la parte de salud, sino que también es de diferentes rubros, ¿ya? Y que también están expuestos a estos riesgos biológicos, ¿ok? Eh, es importante, cuando hablamos de los riesgos biológicos, obviamente pues está en relación a los microorganismos, ¿no? En relación a los microorganismos y sobre todo pues por ejemplo, ¿no? Ya hemos vivido, ¿no? Esta época de pandemia, ¿no? Que han sido casi 4 años, ¿verdad? Y que ciertamente, en cierta forma, se levantó la emergencia sanitaria, ¿no? Ya se ha flexibilizado un poco el tema del COVID, ¿no? Entonces, gracias a las vacunas, como en cierta forma, se controló también la pandemia, pero lo que no quiere decir que, por ejemplo, no existan casos de COVID, ¿no? Y principalmente son los que se afectan, son los que no están vacunados, porque hay personas que todavía no están vacunadas, ¿no? Ahora, bueno, yo en ese sentido soy defensora de la vacuna, de la vacunación, porque a lo largo de la historia eh, bueno, se ha demostrado, ¿no? Que las vacunas han ayudado a combatir muchas enfermedades, ¿no? Y erradicar también algunas de ellas, ¿no? Ahora que en este momento, en ese tiempo de pandemia, salió estos grupos antivacunas, ¿no? Entonces puede que tenga cada uno su forma de pensar, ¿no? Pero en sí se ha demostrado que las vacunas han ayudado a controlar muchas enfermedades. Y una de ellas es el COVID, pues, ¿no? Pero no quiere decir que ya se haya flexibilizado y todo eso, no tengamos, sí tenemos a veces, bueno, no a veces, sino que hay todavía contagiados con COVID, ¿no? Hay gente que todavía se está contagiando. Y en el lado laboral, ya, en el lado laboral, yo eso le estoy haciendo una pequeña introducción, ¿ok? En el lado laboral, por ejemplo, hay una norma y esa norma no se ha derogado. Esa norma, por ejemplo, no se ha derogado, sigue presente esa norma, ¿no? El plan de vigilancia, de control y prevención del COVID-19 en las empresas. Esa norma sigue vigente, ¿no? Y muchas personas, ¿ya? Muchas personas creen que no está vigente, cuando en realidad sí está vigente. Entonces, en las instituciones, tanto públicas y privadas, ¿no? Se tiene que seguir, cumplir con esta normativa, ¿ok? Se tiene que cumplir con esta normativa. ¿Listo? Muy bien, entonces, y con respecto a los riesgos mecánicos, que ya también lo vamos a ir comentando ya más adelante, casi el último, casi a la última hora, ya tiene que ver pues con todos estos dispositivos que uno puede utilizar, maquinarias, ¿no? Y que en cierta forma pues puede existir estos riesgos de atrapamiento, ¿no? De cizallamiento y etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a proseguir con la clase del día de hoy. Listo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los agentes biológicos, recuerden que cuando hablamos de riesgos, peligros, ¿no? Agentes, todo tiene que ver con esos agentes ocupacionales, ¿no? ¿Ok? Entonces,
Dentro de los agentes ocupacionales están pues, los agentes biológicos, ¿no? El peligro biológico, ¿no? O la exposición al riesgo biológico, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Y todo lo que tiene que ver con estos agentes, con estos, sobre todo los agentes ocupacionales, se encarga pues la higiene ocupacional, ¿no? El estudio, se encarga de estudiarlos la higiene ocupacional, ¿ok? Pero, ¿qué cosa es un agente biológico o más que todo, específicamente, que es un contaminante biológico, ¿no? Son organismos con un determinado ciclo de vida que al penetrar en el hombre determinan en él un efecto adverso para su salud, distinto en cada caso según sea su agente causal, ¿no? Entonces es un microorganismo, porque nosotros que en cierta forma ya somos profesionales de la salud, ¿correcto? Entonces, pues conocemos y tenemos cierto conocimiento, valga la redundancia, ¿no? De muchas de las enfermedades, ¿no? Y estas enfermedades están en relación a un agente biológico, ¿no? Pero en este caso, lo que estamos haciendo y conociendo un poco más, podríamos decir así, en relación a los diferentes tipos de tareas que el trabajador va a realizar, ¿no? Porque no solamente, como les estaba explicando, es el personal de salud, ojo, ¿ok? También se consideran contaminantes biológicos a las sustancias y o secreciones procedentes de estos seres vivos, ¿no? Los contaminantes biológicos en contraposición con los contaminantes físicos y químicos son seres vivos. Pues no, son seres vivos los contaminantes biológicos, capaces de reproducirse, que al penetrar en el hombre causan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. ¿Ok? Entonces acá ahorita, por ejemplo, ¿no? Estamos viviendo una alerta epidemiológica con la viruela del mono, ya ha aumentado los casos, ¿no? Ya han aumentado los casos. Y como es un virus, así como el SARS-CoV-2, ¿no? No necesariamente va a ser el mismo virus de siempre, ¿no? Cuando recordemos que cuando salió, bueno, no cuando salió, sino cuando ya se comenzó el aumento de contagios, ¿no? A nivel mundial, cuando teníamos el virus madre, como podríamos decir así, el SARS-CoV-2, luego después de un tiempo comenzaron a mutar estos virus, ¿verdad? Y comenzaron obviamente a salir las variantes. Lo mismo está ocurriendo con la viruela del mono, o sea, no es la misma virus que hace un par de años también salió una alerta al respecto. Sino es una variante de la viruela del mono, ¿no? Es por ello que ahorita en otros países, sobre todo en el África, ¿no? Que es de donde viene, ¿no? Este virus, ¿ya? Ya, ya es una nueva variante, pues, ¿no? Una nueva variante. Ok, entonces el hecho de que los contaminantes sean seres vivos y que en una misma especie bacteriana haya distintas cepas con diferentes patogenicidad o factores tales como la temperatura y humedad ambiental pueden condicionar su presencia. O sea, obviamente que van a existir factores de riesgo para que estos contaminantes puedan desarrollarse, ¿no? Y no permite establecer valores máximos permitidos generalizados y válidos para cualquiera que sea la situación problema planteada. ¿Qué significa lo que yo acabo de decir? Vamos a ponerlo con un ejemplo de otro agente ocupacional, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si han llevado ya otros agentes, la verdad no nos tendría, han llevado otros agentes ya, o otros han estudiado y les han dado la clase de otros tipos de agentes ocupacionales. Esa tendría que ser la pregunta primero, ¿no? Hacia ustedes. ¿Ya han visto los agentes físicos, químicos? ¿Ya lo vieron? Para poder yo hacer el ejemplo, ¿no? Sobre todo los agentes químicos. ¿Ya han recibido esa clase o tienen algo de conocimiento? A ver si me pueden responder en el chat. Hola, chicos. Chicos, ¿me escuchan?
A ver, conocimientos previos, no todavía no tenemos conocimientos, ya, solo conocimientos generales. Bueno, ya, ok. Seguramente van a recibir esas clases de los agentes, de otros agentes, ¿correcto? Porque ahorita estamos hablando de los agentes biológicos y mecánicos, ¿no? De los riesgos biológicos y mecánicos, ¿no? Entonces, ya, ok, conocimientos generales. Bueno, bien, entonces, para poder hacer el ejemplo, primero les voy a explicar, ¿ok? Así como los agentes, en este caso estamos aprendiendo los agentes biológicos, pero en cierta forma ustedes tienen cierto conocimiento previo porque al ser personal de salud, ¿no? Entonces han estudiado algunos agentes biológicos, ¿no? En relación a enfermedades que afectan a los pacientes, ¿no? Muy bien, entonces, pero acá lo que estamos hablando es en relación a la parte del trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos para poder hacer el ejemplo al cual yo quiero hacer referencia, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hablamos de los agentes físicos o químicos, ¿ya? Específicamente vamos a ver el agente físico. Por ejemplo, ¿no? En los agentes físicos está el ruido, las vibraciones, la iluminación, las radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes, ¿no? Y estrés térmico y mucho más. Entonces, en este tipo de agente, ¿no? Hay valores permisibles, o sea, hay valores permitidos de acuerdo a la norma. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que una persona está expuesto a ruido, ¿no? En una jornada de 8 horas, lo máximo en la cual puede estar expuesto a ruido son de 85 decibeles en una jornada de 8 horas. Conforme va aumentando los decibeles, va disminuyendo las horas de trabajo. ¿Ok? Porque obviamente, cuanto más aumentan los decibeles, ¿no? Más riesgo de que en la severidad pues, que pueda tener, ¿no? El daño el trabajador. ¿Correcto? Entonces, hay un valor ahí que te dice, ¿no? Ok, entonces, en una jornada de 8 horas solamente me puedo exponer a 85 decibeles en el caso del ruido. ¿Ya? Muy bien. En el caso de los agentes, ya hemos hecho el agente físico, ¿ya? En el caso del agente químico, es lo mismo, ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice, no? Por ejemplo, hay productos químicos, hay agentes químicos en las cuales los trabajadores pueden estar expuestos, ¿no? Y hay diferentes tipos de agentes químicos, ¿no? En polvo, en niebla, en vapores, etcétera, ¿ok? Entonces, pero hay un valor a cuales puede estar expuesto un agente químico el trabajador. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el agente X, que es químico, un agente X que es químico, solamente puede estar expuesto el trabajador, supongamos, a 50 partes por millón. ¿Ok? Ya hay un valor ahí, ¿correcto? Si, por ejemplo, ese valor aumenta, quiere decir que no está permitido. Quiere decir que solamente está permitido hasta 50. Pero si, por ejemplo, aumenta, ya no, porque es un riesgo. ¿Me entienden? ¿Ya? Pero también, bueno, eso ya esperemos que cuando ya llegue esa clase y les van a explicar, ¿no? Hay una norma, ¿no? Que está en proyecto ahorita para ver el tema de los agentes químicos. Bueno, pero en conclusión, hay un valor, tanto en, ¿no? En el caso de los agentes físicos, ¿no? Cuando hablamos de ruido, de vibración, de radiaciones, de todo tienen un valor. Igual el agente químico, tanto en polvo, en niebla, en vapores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahora vamos al ejemplo con los agentes biológicos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los agentes biológicos, ¿ya? Ahí dice bien claro, no permite establecer valores máximos permitidos. ¿Qué significa? Yo, como le dije el ejemplo, ¿no? En una jornada de 8 horas solamente me puedes poner 85 decibeles. En un agente químico solamente se puede permitir hasta 50 partes por millón. En cambio, en el agente biológico no se puede establecer esos valores. ¿Por qué? Porque yo no puedo decidir, y tampoco no existe, ¿no? Una manera, ya hasta ahora, en la cual yo diga, ok, tú te puedes exponer a tantos, porque los agentes biológicos están considerados como partículas, ¿ya? A tantos microorganismos no sé, por metro cuadrado, ¿no? O por, no sé, pues por partículas, etcétera. No hay eso, ¿ok? Yo no puedo decir, ok, si tú te expones a 50.000 millones, porque los microorganismos son millones, ¿no? 50.000 millones de agente biológico,
un microorganismo, ¿no? Y ya te vas a enfermar. No, no, no hay eso, ¿correcto? No hay, no está establecido, ¿ok? En cambio, en los otros agentes sí hay un valor límite permisible, ¿correcto? Entonces, eso es lo que trata de decir acá, no permite establecer valores máximos permitidos generalizados, ¿ok? Solamente es que existe un valor, perdón, solamente es que existe un agente al cual yo estoy expuesto, ¿correcto? Nada más. Si yo, por ejemplo, atiendo a un paciente con tuberculosis, estoy expuesta a ese agente, ¿no? A ese agente biológico, que es el bacilo de Koch, pues, ¿no? Si yo atiendo un paciente que es COVID, ¿no? Estoy de repente en el área de UCI, en el tiempo en la cual las personas estaban en UCI, ¿no? Entonces yo estoy expuesta a ese agente biológico, o sea, al SARS-CoV-2, ¿correcto? Y así se comporta con todos los microorganismos. ¿Listo? Así se comporta. Entonces, si ya obviamente hay una tensión o la manipulación, ¿no? De algún ser vivo, ¿no? Entonces, ya estoy expuesto a ese agente biológico, ¿correcto? Muy bien, entonces, muy bien, están presentes en determinados ambientes laborales que, a ver, permítanme un momento, y ahora sí. Que al entrar en contacto con el organismo puede desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o también intoxicaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, obviamente también ahí va a entrar en juego, no, o sea, no es juego, sino va a influir mucho nuestra capacidad, ¿no? ¿No? Nuestra tolerancia como el sistema inmunológico, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, no todas las personas se comportan como tal, ¿no? Entonces, una persona puede estar expuesto pues en el caso que estoy atendiendo a un paciente, ¿no? Puedo estar expuesto a un paciente con algún tipo de enfermedad, pero no necesariamente yo voy a desencadenar ¿no? en el tiempo alguna enfermedad. ¿Me entienden? Pero de repente otra persona sí, ¿correcto? Entonces ahí se va a determinar muchos factores. En ese caso, por ejemplo, si el trabajador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo está en su salud, ¿verdad? Cómo está su sistema inmunológico, de repente si tiene vacunas o no tiene vacunas, ¿no? La edad, ¿no? Cuanto más edad tienen, más vulnerables pueden ser, ¿no? Y eso es lo que pasaba en la época de COVID, ¿no? Entonces todas las personas mayores de 65 años se fueron a su casa porque eran vulnerables, o sea, eran más vulnerables a que puedan contagiarse. Entonces, van a haber muchos factores al respecto, ¿ok? Van a haber muchos factores al respecto. Miren, les voy a contar un- una experiencia que el día de hoy me pasó en la mañana, ¿ya? Bueno, generalmente, por ejemplo, ¿no? Yo voy y tomo, pues me gusta tomar el detox, ¿no? El jugo verde, ¿no? No lo hago todos los días, pero sí, pasando un día, ¿no? O 3 veces o 2 veces a la semana, ¿ya? Y se acerca a una señora, pues también, ¿no? Y le pide, pues, ¿no? A la señora que prepara, quiero no sé, pues un jugo o algo que ¿cómo dijo? Desintoxicante, algo así. Y comenzó ahí a hablar, ¿no? Comenzó a hablar lo que le había pasado, ¿no? Que había comido tal cosa, ¿ya? Y que después comenzó a sentirse media rara, así sus palabras, ¿ah? Que se sintió media rara, que comenzó a tener náuseas, comenzó a vomitar, ¿no? Y que comenzó a picar el cuerpo. Entonces, inmediatamente, ¿no? Si uno escucha eso, obviamente quiere decir que lo que ha comido le ha hecho mal, pues, ¿no? Lo que ha comido le ha hecho mal. Obviamente tendría que ir a que se vea con un médico. ¿Por qué? Porque probablemente, en primer lugar, puede ser alérgica a alguna comida, alguno de lo que ha comido, ¿no? Y en segundo lugar, que la comida ha estado contaminada y pues le ha hecho todos los síntomas que estás teniendo, ¿no? Pero la señora, obviamente hay mucha gente que tiene sus mitos, sus creencias y no creen en la medicina, ¿no? Entonces lo único que quería era estaba intoxicada en cierta forma, quería algo, ¿no? Que le metan ahí para que se desintoxique, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿no?
podemos nosotros trabajar, ¿no? O con personas que no tienen ciertos conocimientos o probablemente no han llegado a cumplir con sus estudios, podríamos decir así, no son primaria completa y esto es, ¿no? O son de repente obreros, o en los trabajos, ¿no? Entonces no creen mucho en la medicina, ¿no? Creen más en la parte, pues no sé, podríamos decir medicina, no ni siquiera medicina tradicional, porque la medicina tradicional está comprobado que científicamente que, pues, ¿no? Hay ciertos mecanismos que sí ayudan al bienestar, ¿no? Sino que tienen sus creencias, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder, pues, en cierta forma, que puedan entender, ¿no? Entonces ahí viene el trabajo, ¿no? Entonces esta educación que puedan tener las personas, ¿no? Entonces, pero imagínense si nosotros estamos frente a no sé, pues trabajando por ejemplo, en una constructora, ¿no? Donde hay muchísimas personas, ¿no? Y donde no existe mucho el tema, porque así quieras o no, va a haber riesgo del tema por estar expuestos a que no está limpio, ¿no? El tema de diferentes tipos de agentes ocupacionales, ¿no? Y ahí está el agente biológico, ¿no? Porque ahí comen, ¿no? Ahí hacen sus necesidades, entonces hay contaminación, ¿no? Pero las personas a veces por su mismo idiosincrasia, ¿no? No entienden, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí, ahí, ahí. Y si es que no se dan estas medidas, pueden haber pues un brote de alguna enfermedad y ahí está pues el riesgo biológico, ¿no? Y es el riesgo biológico. Y se producen pues estas intoxicaciones, ¿no? Muy bien, entonces riesgo con contaminación por agentes biológicos usados no solamente en la atención al paciente, sino agentes biológicos usados en el proceso productivo, ¿no? En agentes biológicos de desecho, agentes biológicos que proliferan en el lugar por acumulación de basura o circunstancias naturales, ¿no? Y eso también, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de limpieza, ¿no? Que van todas las tardes o en las mañanas o en las noches a recoger su basura, ¿no? Entonces, en el Perú no existe todavía esa cultura del separar los tipos de desechos, ¿no? De separar los tipos de desechos, ¿no? Como lo que tienen en otros países. Por ejemplo, en Argentina nomás, ¿no? Un país vecino, ¿no? Ellos tienen separados por contenedores, ¿no? El tipo de basura que van a eliminar, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces se ha tenido referencia que los mismos trabajadores han tenido, pues, accidentes de trabajo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, se colocan una aguja perdón, se colocan una ampolla en la casa y botan todo ahí, se han pinchado los trabajadores también. Entonces, y obviamente los desechos que también, pues, se generan, ¿no? En los domicilios. Entonces, en el caso de los agentes biológicos existen pues todos los microorganismos habidos y por haber que conocemos, ¿no? Por ejemplo, el virus, ¿no? Que son los microorganismos compuestos de ARN, ADN, cuyo ciclo de replicación consta de una serie de fases que van desde la absorción del virus por un organismo vivo mediante la absorción de la capa de proteína que cubre el microorganismo, ¿no? Lo mismo lo que sucedía en el COVID, pues, ¿no? El SARS-CoV-2, ¿no? ¿Cuál es su particularidad de los virus, ¿no? Los virus se replican, ingresan al organismo, ¿no? A través de un mecanismo de entrada, ¿no? Que son a través, pues, de estas capas proteínicas, ¿no? Entonces, y una vez que ingresa, se replica el virus, ¿no? Se replica. Entonces, y al replicarse, también va a replicar su material genético, ¿no? Entonces, hace uso de las cadenas de ADN, ARN del huésped que al que infecta, ¿no? Dado paso a la gemación y lisis, de las cuales se liberan nuevos virus que, al igual que el virus progenitor, poseen la particularidad de infectar células anfitrionas, ¿no? Entonces, una vez que ingresa al organismo, se replica, ¿no? Y obviamente, pues, hace uso de las cadenas
de las cadenas de ADN y ARN del mismo huésped, ¿no? Y todos los virus se van a comportar igual, todos los virus se comportan igual, ¿ok? Muy bien, entonces hay características ya cuando hablamos mm, de la infección por virus, en este caso, por ejemplo, en el caso por ejemplo, ¿no? Del COVID, o los diferentes enfermedades por virus, ¿no? Hay ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la contagiosidad, ¿no? Que es la capacidad que tiene un agente patógeno para propagarse, o sea, cuánto es capaz que este virus pueda propagarse. Y lo que ocurrió, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Una persona está infectada y podría infectar a más personas, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el primer caso, en el virus madre, que podríamos decir así, SARS-CoV-2, ¿no? ¿No? No sé si ustedes recuerdan, cada vez porque se hablaba todos los días del COVID, todos los días, ¿ya? Te decían, ¿no? En el Perú su RO es de tanto. En el Perú era su RO 3, creo, si no me equivoco. ¿Qué significa eso? Su capacidad para contagiar. O sea, si yo estaba contagiada, podía contagiar a 3 personas. ¿Me entienden? En cambio, en otro país no era así, era 2 o era 4, ¿no? Y así se comportan lo mismo con todos los virus, ¿ok? Pero, por ejemplo, si ustedes no sé si se acuerdan, cuando salió la variante Omicron, su capacidad de contagiarse, de propagarse, era sumamente alta. O sea, ya no te contagiabas, no se contagiaba 3 personas, sino se contagiaban más personas. Es por ello que con la Omicron, ¿no? La mayoría de personas que no se habían contagiado con el COVID, se contagiaron con el COVID, porque la Omicron, en este caso la variante Omicron, era altamente contagiosa, pero no era letal, ¿no? No era tan letal, o sea, obviamente moría gente, pero no era tan letal porque aparte en ese momento ya la mayoría tenía vacunas, ¿no? La patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir la enfermedad en un huésped susceptible. ¿Qué significa? Que yo tengo el virus, ¿no? Yo estoy expuesta, ya tengo el virus, pero ¿cuál es mi capacidad de que se produzca la enfermedad? O sea, que yo tenga síntomas, ¿correcto? Que yo tenga síntomas. Por ejemplo, si estoy expuesta, vamos a ver nuevamente con el tema del COVID, ¿ya? Si yo me expuse, porque también eso también cambiaba bastante, ¿no? Entonces, antes en el principio era 14 días para que se puedan manifestar los síntomas, ¿no? Pero dependiendo de la variante, también eso cambió, ¿no? Entonces, si tú estabas expuesta, podrías experimentar síntomas a los 3 o 5 días, dependiendo de la variante que ya había en ese momento, ¿verdad? Pero cuando salió, decían, ¿no? Tienes 14 días. Decían, tienes COVID. Ah, ya, entonces hace como casi 14 días has estado expuesta, ¿no? Y te has contagiado, ¿me entienden? Pero obviamente va a depender mucho de la variante, porque ya después, cuando ya estábamos con la Omicron, ¿no? Y si uno se contagiaba, decían, ah, ya hace casi 3 o 5 días te has contagiado, ¿no? Entonces, la capacidad para que esta gente pueda producir una enfermedad. ¿Sí? ¿Y cómo se da cuenta, o sea, uno cómo se va a manifestar por la presentación de los signos y síntomas? La virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso indicado por tasas de letalidad. Miren, acá letalidad. Y por su capacidad de invadir y lesionar los tejidos de la huésped. Entonces, acá ya ves la letalidad. ¿Qué significa eso? ¿Cuán letal es esta variante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, al principio, cuando salió el COVID, porque yo les digo, les pongo el ejemplo del COVID porque ese es que ha sido el más sonado, pues por el tema de la pandemia, ¿no? Cuando salió el COVID, todo el mundo se contagió, ¿no? Muchísima gente se contagió, muchísima gente murió, ¿no? Entonces, a eso se iba, las tasas de letalidad. ¿Cuán letal, no? ¿Cuán rápido puede morir una persona? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando comenzaron a salir las demás variantes, luego salió la variante Delta, ¿ya? Bueno, salieron otras, sí, pero la variante Delta fue la que mató más gente también, ¿no?
a comparación de la Omicron. La Omicron, por ejemplo, no era tan letal, pero probablemente fue porque ya la gente tenía vacunas, ¿no? Era más contagiosa, pero no era tan letal a comparación de la Delta, ¿no? Entonces, sí moría muchísima gente, ¿ok? Y el poder de invasión es la aptitud de la gente para propagarse después de su penetración en el organismo, ¿no? O sea, cuánto eh, puede propagarse en el organismo, cuánto se puede replicar en el organismo, ¿ok? Muy bien, son características de los virus. Cuando hablamos ya de otro tipo de agentes, por ejemplo, las bacterias, ¿no? De los organismos son los más complejos, ya que por su reproducción la realizan dentro o fuera de algún otro ser vivo, y esas conllevan enfermedades como, por ejemplo, a la tuberculosis, ¿no? Tétanos, salmonelosis, tuberculosis, etcétera. Antes de pasar y seguir hablando, me acabo de acordar algo, ya se me fue a vuelta, de los virus. Se me fue. Se me fue. Ahora si me acuerdo ya les menciono. ¿Ok? Este, se me fue en un segundo. Bueno. Ya me acordé ya. Es por ello que hay algunas enfermedades, ¿no? Que en ciertos tiempos uno tiene que vacunarse, pues, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de los virus, ojo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? La influenza. Uno tiene que vacunarse todos los años. ¿Por qué? Porque hay una cepa diferente ya, ¿no? Ya hay una cepa distinta ya. ¿Ya? Entonces, se van mutando, pues, entonces, en cierto tiempo uno tiene que vacunarse. Muy bien, ya seguimos con el tema de los demás agentes. Ahora, nosotros sabemos que los virus, cuando existen enfermedades, no hay un tratamiento, no hay, porque los antibióticos solamente son para bacterias, ¿no? O los tratamientos son para otros tipos de microorganismos, ¿ya? Pero en el mundo ahora, uno de los grandes problemas que está existiendo es la resistencia a los antibióticos. Eso va a ser una guerra constante más adelante, que ahora ya desde ahora está así, ¿no? Entonces, hay bastante resistencia a los medicamentos. ¿Por qué? Porque obviamente hay un abuso de los medicamentos, pues, ¿no? Uno se automedica, ¿no? Y entonces eso genera la resistencia. Ahora, ¿qué sucede? Supongamos que existe una persona y diga, no, pero yo no me automedico, yo siempre he recibido tratamiento de mi médico, ¿no? Y pues yo jamás me he ido a comprar a la farmacia, que me he comprado algo antibiótico, ¿no? Y que yo pueda ser resistente a algún medicamento. Sí, puede existir, eso es verdad. Pero como las bacterias ya se han vuelto más fuertes y ya son más resistentes, una de esas bacterias, ¿no? Al momento, no sé, que de repente puedes estar expuesto, puedes comer una comida, contaminada, ¿no? Puedes contagiarte con esa bacteria. No necesariamente porque tú o una persona que nunca se haya automedicado no le va a pasar. Y eso es lo que va a suceder más adelante, ¿no? Eso es lo que va a suceder. ¿Ok? Entonces, ¿no? Yo les cuento una experiencia, ¿no? Me acuerdo que, bueno, yo terminé la universidad hace casi unos 19 como 20 años, ¿ya? Entonces, y ese entonces, ¿ya? Y en ese entonces todavía, pues, no se, bueno, no se conocía, por ejemplo, en ese entonces, miren, el ertapenem o el meropenem, ¿no? O si es que existía, ya era, pues, recontra lejano, ¿ya? O considerado pues, como medicamentos como tipo vancomicina, que eran recontra fuertes, pongo, ¿no? Y que se necesitaba ciertas características para utilizarlos, ¿no? Entonces luego después de todo ese tiempo, ya pues, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar atendiendo a los pacientes, ¿ya? Y sobre todo a domicilio. Entonces había tanta gente que tenía infecciones urinarias, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Que generalmente por sus mismos factores del envejecimiento, ¿no? Hacen pues que tengan, ¿no? Y más aún si son
dependientes, y usan pañal o usan algún dispositivo para poder eliminar, ¿no? Entonces son más susceptibles a que tengan algunas enfermedades, sobre todo las infecciones urinarias, ¿no? Pero tenían cantidad de infecciones urinarias, ¿ya? Y que eran resistentes a los medicamentos, que lo único que se les podía poner era el ertapenem o el meropenem, o bueno, ya, supongamos la vancomicina, ¿no? ¿Ya? O sea, ya habían creado resistencia a todos los medicamentos, ¿no? Entonces, imagínense si uno se quisiera poner a hacer una investigación, ¿no? Y ver por qué sucede eso, ¿no? Pueden existir muchos factores, ojo, ¿ah? Pueden existir muchos factores, ¿ya? Porque usa de repente una sonda y ese es un dispositivo invasivo, ¿no? O porque no se lavó las manos la persona que cambió la sonda, o que no hay limpieza, puede existir mucho de eso, pero había muchísima resistencia, se les hacía los exámenes para ver qué medicamentos que había resistencia y eran a casi a todos. Entonces, ¿cómo? Y ahí te preguntas, ¿pero cómo puede ser eso? ¿No? ¿Cómo puede ser eso? Si hay medicamentos que no así, por así nomás, venden en la farmacia. O sea, sí los venden, pero no, la gente no los conoce, ¿no? Que sean muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las bacterias ya son resistentes, pues. Y es lo mismo que ocurre con la tuberculosis, ¿no? El MDR, XDR, ¿no? Esas bacterias son ya sumamente resistentes, ¿no? Entonces, una persona, y encima, ¿no? Que estamos acá en el Perú, ¿no? Tomando el ejemplo de tuberculosis, somos uno de los países con una tasa y encima en aumento de la tuberculosis, ¿ya? En la cual en cualquier lugar uno se puede contagiar, ¿no? Porque antes la tuberculosis, por ejemplo, estaba asociada pues, con zonas pobres, ¿no? Hacinadas, ¿no? Sobre todo en relación a la pobreza, ¿no? Pero ahora ya no es así, no es así. La tuberculosis acá en el Perú es como si tú te contagiaras con una gripe, con un resfriado. Te puedes contagiar en cualquier lugar, en el metropolitano, en la combi, ¿no? En los malls, ¿no? Entonces uno se puede contagiar de la tuberculosis en cualquier lugar en el Perú. Y por ejemplo, supongamos, ¿no? Que estés expuesto, ¿no? Porque no solamente, obviamente que existen, pues, personal que tiene más riesgo, ¿no? Que es el personal de salud, ¿verdad? Pero no solamente, no necesariamente ellos, ¿no? Todos nos podemos contagiar, ¿correcto? Todos nos podemos contagiar. Entonces, esa bacteria no es pues la de hace miles de años, pues, ¿no? Es la que ya está resistente, ya, pues. Es la que ya está resistente. Entonces ustedes van a decir, ¿no? Ya puede que tenga un XDR o un MDR, ¿no? Generalmente podría suceder, ¿no? Es un riesgo, ojo, no necesariamente, es un riesgo, ¿no? Porque ya hay mucha resistencia. Entonces, una de las peleas, ¿no? Que ya se está dando y lo que se va a prevenir en el futuro es eso, que no van a haber medicamentos para poder combatir enfermedades bacterianas, ¿no? Enfermedades bacterianas. No va a existir. No va a haber medicamento para poder combatir esas enfermedades. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el peligro? Miren, ¿qué es lo que sucedía con el COVID? ¿Ya? La persona se contagiaba de COVID, ya entraba a UCI y ahí en UCI tenía una enfermedad sobreagregada, bacteriana. No solamente combatía contra el COVID, sino también con una enfermedad bacteriana, que generalmente puede ser una enfermedad o una infección asociada a la atención de salud, ¿no? Entonces, eso también puede suceder, pues, ¿no? Entonces, hablar de estos agentes, pues, no es así nomás. O sea, uno tiene que darse cuenta que existen situaciones en las cuales uno puede estar expuesto, pues. Luego vienen los hongos, ya, que son microorganismos cuyo hábitat es a nivel del suelo, encontrándose en la superficie. La capacidad de estos los lleva
a lograr transformarse a parásitos dentro de los organismos. Por ejemplo, la Candida albicans. Los protozoos, que son microorganismos unicelulares, se indica que su desarrollo solo lo logran estando en algún ser vivo, ejemplo, la toxoplasmosis. Es por eso que es importante las medidas de limpieza. Las medidas de limpieza son importantísimas, importantísimas. Miren, yo ahorita les cuento, pues, ¿no? Yo les cuento, yo estoy ahorita en un proyecto, ¿no? Donde estoy yo coordinando la parte de salud ocupacional, ¿ya? Y, bueno, cuando son proyectos de construcción, ahí trabajamos con obreros, operarios, oficiales, ¿no? Entonces, y la mayoría son hombres, pues, ¿no? Y no quiere decir que ellos, ya, esperen un segundo, baja el volumen. Entonces, no quiere decir que ellos, pues, y más aún, no todos tienen cierta educación, pues, ¿no? Entonces uno tiene que pelear siempre con el tema de la limpieza. Bueno, yo soy una persona que, si estamos hablando de salud, todo tiene que estar limpio, así estemos en donde sea, ¿no? Entonces todo tiene que estar limpio, todo, ¿ya? Y no quiere decir que porque sean de construcción civil no se va a promover la limpieza, ¿no? Y hay muchas personas dicen, bueno, no, que de algo me voy a morir, ¿no? Bueno, y entonces ustedes dicen, a ver, yo les digo, no, a ver, enséñeme sus manos. Sus manos, a pesar que se lavan las manos porque no saben lavar bien las manos, están sucias, están manchadas, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos tienen honguitos en las uñas, ¿no? En las manos, ¿no? Entonces, es por eso es que qué importante la parte de la salud ocupacional, ¿no? Y sobre todo conocer esos agentes biológicos, ¿no? En una obra de construcción existen muchísimos, bueno, muchísimos agentes ocupacionales y uno de ellos es el agente biológico. Mucha gente está acostumbrada a comer dentro de la obra, ¿ya? Donde está obviamente pues en pleno movimiento de tierra. ¿Ustedes creen que cuando hacen el movimiento de tierra no se genera ahí podríamos decir ahí, ¿no? La exposición a agentes biológicos? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces haces el movimiento de tierra y adentro hay microorganismos, hay parásitos, ¿no? Entonces, qué importante es el tema de mantener todo el tema de la limpieza, ¿no? Todo el tema de la limpieza. Y bueno, como estamos hablando de los agentes biológicos, ¿no? También existen pues los demás agentes, pues lo que no vamos a tocar porque ahorita estamos hablando de los agentes biológicos, ¿ok? Los agentes biológicos. También están los cultivos celulares, que son microorganismos que se mantienen artificialmente vivos en el laboratorio y separados de su organismo huésped a un grupo de células que se alimentan, crecen, reproducen y mueren, ¿no? Por ejemplo, hongos para la fabricación de quesos, fermentos para yogur. Entonces, existen, pues, ¿no? Entidades, laboratorios que utilizan microorganismos para poder hacer, pues, diferentes tipos de trabajos, ¿no? Uno, por ejemplo, ¿no? Hacer las vacunas, por ejemplo, ¿no? El hecho de para el sector alimentación, ¿no? Veterinario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la clasificación de los agentes biológicos, según la OMS, tenemos en los grupos de riesgo uno, que son poco probable que cause enfermedad, ¿no? Dos, que pueden causar enfermedad y construir un peligro para los trabajadores, o sea, poco probable, ¿no? Una propagación a la colectividad. Tres, que puede provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores, o sea, probable, ¿ya? Y cuatro, que pueden provocar una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores, o sea, muy probable. Muy probable, ¿no? Fuentes de exposición, vamos de frente, enfermedades causadas por agente biológico transmitidas de un trabajador a otro, tuberculosis, influenza, ¿no? La salmonelosis, ¿no? Adquiridas por la parte alimentaria, ¿no? Cólera, ¿no? No sé si ustedes tendrán la edad, pero yo me acuerdo que hace años, cuando yo tendría, pues, ¿cuántos? Unos 7, 8 años, hubo la epidemia del cólera. La gente moría por el cólera, se moría por el cólera, ¿no? Enfermedades causadas por agentes biológicos endémicos, el dengue, el paludismo, ¿no? El dengue, por ejemplo, ¿no? En la selva la gente está que se muere por el dengue,
¿no? Un gran amigo falleció. El ingeniero bailarín era un gran amigo mío y falleció porque tenía dengue, ¿ok? Entonces, eh, y no se controla. Hay muchas enfermedades acá en el Perú que no se controlan. O sea, no, hay epidemias, o sea, no se conoce mucho, que supuestamente están controlados, pero no es así. La gente está que se muere en otros lugares. Ahorita, por ejemplo, ahorita que no sale mucho la noticia, ¿ya? Es los incendios forestales, que está, bueno, cambiando un poquito de tema, ¿no? Los incendios forestales en la selva está horrible, los animales están muriendo, hay personas que están muriendo por los incendios forestales, por el calor, porque no hay lluvias, ¿no? Y todo eso también tiene relación al cambio climático, chicos, también tiene relación al cambio climático. Y en el Perú no se hace nada con respecto a eso, no se hace nada, ¿no? Entonces, tanta pena ahí que veo videos, ahí está, pues, ¿no? En el Parque Nacional Huascarán, ¿no? Videos, por ejemplo, en Tarapoto, ha habido incendio forestal, los animales que salen desesperados, animales silvestres, ¿ya? Que de repente jamás han visto y están saliendo porque se están muriendo. Y esas cosas no se veían acá en el Perú. Eso se veían, por ejemplo, en Canadá, en Australia, porque las temperaturas son sumamente altas, ¿no? Pero el cambio climático ya afecta a todo el mundo, pues, ¿no? Y afecta a todo el mundo. Entonces, eso es lo que va a suceder en el futuro también. Eso es un comienzo. Esto es un comienzo de todo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? No respetamos, ¿no? En este sentido, la tierra, ¿no? No se defiende el tema de la naturaleza, ¿no? Hay el hecho de que, por ejemplo, lo que salió, no sé si ustedes recuerdan, que también salió en una noticia, que tampoco no salió una noticia como tal, sino en las redes, ¿no? El hecho de que la ley de la Amazonía, en la cual cualquiera podía ir y reforestar supuestamente, talar los árboles con permiso, no imagínense, pues, ¿no? Y la gente se levantó y bueno, creo que derogaron eso. Imagínense, pues, ¿no? Los derrames de petróleo, ¿no? Lo que sucedió con Repsol. Imagínense la contaminación y lo que generó ese accidente en el mar peruano de Repsol. ¿Ustedes creen que ya, o sea, eso o sea, ya acabó ahí? Va a pasar 100 años para que pueda toda esa diversidad, ¿no? Que se ha destruido y que la contaminación del petróleo ha hecho, se pueda restablecer. 100 años todavía tiene que pasar, ¿no? Y mientras tanto la gente que obviamente trabaja con el tema de lo- del, de la pesca, ¿no? Hasta nosotros probablemente comemos en la costa, pues, ¿no? El ceviche, todo puede estar contaminado, ¿no? La contaminación que se genera por el tema de la minería y todo un montón de cosas más. Entonces, ¿por qué creen ustedes, ya, que el Perú es uno de los países con alta índice de cáncer? ¿Por qué? Por toda la contaminación que existe, pues, por toda la contaminación que existe. Entonces, todas esas cosas ya están sucediendo en el Perú. Ya están sucediendo en el Perú. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? En cuanto a ver, por ejemplo, el Guarmey con metales pesados, ¿no? Y fíjense, hablando del tema de metales pesados, ya un poco cambiando un poco el tema, por ejemplo, ustedes saben que, miren, ve, ¿cómo se llama este? Acá, espérate, déjame acordar. Ahí está, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado al Perú, fíjense, ha denunciado al Perú, al gobierno peruano, ¿ya? Por todos los 20 años de contaminación y desastre que sucedió en La Oroya. Ustedes saben pues que La Oroya es una ciudad, ¿no? En la cual todas las personas contaminadas con los metales pesados, ¿no? Por el tema de la minería. Desde que estaba la minería, ¿no? Todos los años que han estado contaminando esa gente que ha muerto, ¿no? Que han tenido pues gente pobre, ¿no? Que han tenido no solamente a muertos, sino también deformaciones en los nacimientos, ¿no? Etcétera, etcétera. Recién, después de 20 años, imagínense, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demandado al Perú. Imagínense qué vergüenza, ¿no? ¿Y ustedes creen que se ha hecho o se hace algo para eso? No, no se hace nada, no se hace nada, ¿no?
El canon peruano, que se supone que es para la de la minería, que es para poder tener el desarrollo de los pueblos, se hace algo, no se hace nada, ¿no? Porque ahí hay bastante corrupción, pues, bastante corrupción, ¿no? Entonces, todas esas cosas están sucediendo en el Perú, ¿no? Y todas esas cosas van a afectar en el futuro también, ¿no? Como les decía, el tema del cáncer. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si el Perú es tan tiene tanta biodiversidad, costa, sierra y selva, en la cual los alimentos, pues, uno puede conseguirlos, etcétera, 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 ¿no? Porque ya son, algunos son, pues, ¿cómo se llaman? Hay una palabrita. Ah, están contaminados, pues, por ejemplo, los alimentos están contaminados, las frutas, las verduras, todas las que venden en el mercado, están contaminados con los pesticidas, no hay un control para eso. Eso también, no hay un control, ¿no? O sea, no hay un control, mire, y existe, y todo eso, como miren, por ejemplo, ¿no? Yo a veces cuando entro al TikTok, no necesariamente entro a TikTok a ver cosas, pues que en TikTok generalmente que se ve cosas ahí, que uno se ve chistes, etcétera, etcétera. Pero también existen noticias que no salen en las noticias como tal. Y en los TikToks, en el TikTok yo me entero, ¿no? Existe una investigación que se ha hecho, por ejemplo, de todos los alimentos, de todas las verduras, ¿cómo se llama esto? Frutas, todo, ¿no? De un sector en el Perú, ¿ya? En la cual todos esos alimentos que nosotros compramos, no alimentos, sino los tubérculos y todo eso, compramos en el mercado de la esquina, ¿ya? Están contaminados, contaminados con pesticidas. Están contaminados con pesticidas. Nosotros nos estamos llevando a la boca, ¿ya? Agentes químicos que a las finales, ¿qué nos va a producir? Cáncer, pues. ¿Me entienden? Cáncer. ¿Me entienden? Y no hay un control. Y ahí aparecía en este reportaje, porque fue un reportaje, en la cual de donde salen estos alimentos, ¿no? Como no hay control en el tema en agrícola, no hay un control en los productos químicos que utilizan para el tema del control de plagas. No lo hay, ¿no? O sea, así nosotros lo lavemos y lo limpiemos miles de veces, ¿ya? Ya están contaminados esos alimentos, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué podemos hacer? Imagínense, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? No hay un control, pues, porque hay corrupción, pues, hay corrupción, ¿no? Y eso es lo que sucede en el Perú, chicos. Eso es lo que sucede en el Perú, ¿ok? Y lamentablemente, pues, va a seguir muriendo mucha gente, va a seguir muriendo muchas personas por todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué podría recomendarles? Desde nuestras trincheras, ¿no? Es por ello que lo que se recomienda a la futuro es que cada persona o cada familia tenga su propio biohuerto, ¿no? Su propio biohuerto. Que nosotros mismos ya comencemos a cosechar nuestra propia alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo demás está contaminado, ¿no? Lo demás está contaminado. ¿Ok? Bueno, acá dice otras, mordedura de animales, picadura de insectos, entre otras, ¿no? Bueno, yo les cuento, pues a mí me dio el dengue hace, uy, Dios mío, hace años, ¿no? Yo trabajaba en la selva, vivía en Moyobamba y trabajaba en Rioja, entonces yo tenía mi moto, una motazo así grande, ¿no? Y bien chévere, pues cuando uno maneja moto, ¿no? Y ahí ves la naturaleza y todo. Entonces, en ese transcurso seguramente este zancudo desgraciado me picó, ¿no? Y me dio el dengue. Y el dengue no sé si alguien le habrá dado el dengue a los que están acá presentes, pero ese es horrible. Bueno, gracias a Dios no me dio el hemorrágico, ¿no? Pero es horrible. En otros países se le conoce el dengue como el chancahuesos, pues, ¿no? Así nomás la gente en otros países no tiene dengue. Es algo sumamente preocupante cuando a una persona le da dengue a otro país. Bueno, acá en el Perú no, acá estamos, somos una zona endémica, ¿no? Ah, mira, Lisa, ¿ves? Y lo peor de todo es que hay personas que les ha dado el dengue hemorrágico y el COVID, y muchísima gente ha muerto. Y ahorita la gente está que se muere por el dengue, ¿no? Es horrible, es horrible. Es horrible y lamentablemente en el Perú no se controla, no está controlado. Nuestros sistemas de salud están tan totalmente desabastecidos, ¿no? Que lo único que hacen es referir.
y en el momento de referir ya la gente se muere, pues. Ya no hay una buena atención, no hay un sistema sincronizado para poder hacer las atenciones, porque todo se centraliza en las capitales, pues, ¿no? En Lima o en este caso, pues, en Chiclayo, ¿no? En las capitales de las regiones, ¿no? Eso es lamentable, la gente está muriendo, niños, jóvenes, ¿no? Mueren, ¿me entienden? Pero eso es lo que sucede. Por eso hay que tiene que uno tener cuidado. Pero ¿cómo te cuidas para el tema del dengue? Ni siquiera viene la vacuna todavía, ¿no? Ya conocemos con el tema de la vacuna, el vacunagate, ¿no? Que primero se vacunaron el presidente, los ministros y ya, pues lo demás ya, pues como sea, ¿no? Entonces, y encima la corrupción. Todas esas cosas pasan en el Perú, lamentablemente, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuanto más información uno tenga, ¿no? Más información, sepa qué es lo que está sucediendo. Obviamente no les estoy diciendo que de aquí vayan y vean las noticias, ¿no? Porque tampoco eso es bueno, porque uno está estresado, la inseguridad ciudadana y no sabes qué es lo que te va a pasar si sales de tu casa, entonces te estresas, te pones ansiosa y eso pues es horrible, ¿no? Y lo digo por experiencia, ¿no? Y te genera probablemente ¿no? a las personas, a algunas, hasta el temor de salir, ¿no? Entonces, sino que yo me refiero a que estén informados para podernos, porque cada uno tiene que saber cuidarse, ¿no? Tiene que saber cuidarse, ¿no? Y en todo sentido, en todo sentido. De aquí ya, miren, faltan pocos meses para el verano, y el verano cada vez que viene es sumamente caliente. Ahora, las temperaturas ya no son como antes, las temperaturas son sumamente altas, ¿no? Sumamente altas. Entonces uno tiene que cuidarse también por el cáncer a la piel, por el cáncer a la piel, ¿no? Todo lo que genera el cambio climático y todo lo que genera la corrupción, lamentablemente, en nuestro país, ¿no? Bien, vías de entrada, vamos a hacerlo rápido, vía respiratoria, dérmica, vía oral, vía parenteral, ¿ok? Rapidito nada más. Bueno, efectos adversos a la salud, ¿no? De acuerdo a a la RM 480, donde hablan de las enfermedades con los agentes biológicos, ¿no? Hay una serie de enfermedades en relación a los agentes biológicos, ¿ok? Entonces, agentes relacionados al tipo de industria, miren, personas que trabajan en la industria láctea están en riesgo de que puedan tener brucelosis, tuberculosis, carbunco, ¿no? En la industria cárnica, fiebre Q, Coxiella burnetii, dermatitis micótica. En las industrias de las conservas, afectaciones respiratorias, ericepeloide, ¿no? Candida albicans, ¿no? Y, a ver, ¿qué tenemos acá? Ah, bueno, acá, ya, las ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, en agentes biológicos, hepatitis, por ejemplo, quienes están expuestos, todos los trabajadores de salud, trabajadores de aguas residuales, ¿no? Salmonera bacteriana, manipuladores de alimentos, varicela zoster, trabajadores sanitarios, guarderías, maestras, ¿no? Y bueno, vamos a pasar esto de acá, acá está, seguimos con esto, ¿no? Enfermedad ocupacional, ¿no? Resfriado, escarlatina, puede contraerse en cualquier lugar. La fiebre tifoidea, ¿no? Acá también los puestos ocupacionales, ¿no? El carbunco, que ya lo hemos dicho, el tétanos, manipuleo con metales oxidados. La tiña, ganaderos, criadores de perros, gatos, animales domésticos. Brucelosis, personal que trabaja con ganado. Tuberculosis, personal sanitario. Miren, les voy a contar una experiencia, solamente ustedes, ¿ah? ¿Ya? Solamente ustedes. Porque también es que importante saber también qué es lo que tiene, ¿no? Conocerse a uno mismo. A veces uno, como cuando es personal de salud, ¿no? Como dice el dicho, dice, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Y el personal de salud es el último en que se va a atender. ¿Por qué? Porque para trabajando, pues, ¿no? Las enfermeras tienen dos, tres trabajos, pero paran trabajando. Entonces, recién, cuando van al hospital? Cuando están recontra mal, estamos, ¿sí o no? Y eso sucede con todo el personal de salud, ¿no? Entonces, bueno, entonces, les voy a contar una experiencia, ¿no? Este, eh, bueno, yo he trabajado también, bueno, yo he trabajado atendiendo pacientes a domicilio, ¿ya? En una institución de salud, y ahí pues uno se ha expuesto a cualquier tipo de paciente.
puedes entrar a una casa sumamente hermosa, como que también puedes entrar a una casa que no es así, ¿no? Sumamente, que puede ser sumamente pobre, a pesar que tiene su seguro, ¿ah? ¿Ya? Y obviamente uno puede estar expuesto a contagiarse de cualquier tipo de enfermedad, ¿ya? Y no solamente el hecho de la atención del paciente, sino del entorno. ¿Por qué? Porque como yo les decía, en la limpieza, la limpieza tiene que ser pues sumamente limpio, ¿ok? Más aún si uno tiene un paciente pues vulnerable, ¿no? La limpieza tiene que ser lo primero, ¿ok? Entonces, y uno puede contagiarse de todo, sobre todo, por ejemplo, de escabiosis, ¿ya? Entonces, y bueno, como yo soy un poco, podríamos decir, hiperactiva, un poco medio ansiosa, ¿ya? Entonces yo pensé que me había contagiado de escabiosis. ¿Por qué? Porque sentía que todo me picaba. Y aparte de que nosotros utilizábamos un uniforme, ¿no? De la institución, ¿ya? Y ahí también, a través de los fomites, uno se puede contagiar, pues. A través de los fomites también se puede contagiar de enfermedades. Bueno, entonces la cuestión fue de que me comenzó a aplicar el cuerpo. Entonces, como uno es personal de salud, ya también te psicosea, cuando dices, no, ya tengo lo peor, ya. Ya, entonces, y bueno, lo primero uno que hace es, pues, tratar de controlar ese síntoma, pues, ¿no? Ya, entonces me dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes escabiosis, ponte. Estoy contando una experiencia. No vayan a decir ahí que la enfermera tiene escabiosis. No. Entonces decía, ya, ok, no sé, pues me tiré la ivermectina, creo. Me comencé a echar ay, ¿cómo se llama esta cremita? Ya ni me acuerdo, ¿ya? Pero no me paraba, pero yo me revisaba y no tenía, porque hay ciertas características cuando uno tiene eso, pues, ¿no? Son como unas costritas con puntos negritos, una cosa así. Pero yo no tenía eso. Entonces fui al dermatólogo, pues. Fui al dermatólogo porque primero me atendió un médico, ¿no? Y ahí dije, no, voy al dermatólogo. Total, al final, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? Como a mí me encanta bañarme con agua caliente, a mí me encanta bañarme con agua caliente, ¿ya? Así sea verano, me gusta bañarme con agua caliente. Entonces, eso hace, y más aún que soy un poco ansiosa, eso hace de que reseque la piel, pues. Entonces, cuando su piel está muy seca, ¿no? Entonces las personas tampoco, bueno, pues yo generalmente siempre me he echado cremas, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a tener el cuidado de la piel, ¿no? Pero cuidado de la piel como tal, pues porque el personal de salud sí o sí tiene que tener un cuidado especial con su piel. Sí o sí tiene que tener un cuidado especial con su piel. ¿Por qué? Porque constantemente uno se está lavando las manos a cada rato, ¿no? Constantemente encima en la época del COVID. Yo recuerdo que en la época del COVID, ya, yo trabajé un tiempo en ambulancia, ya, porque como les decía, personas de salud trabajan por aquí, trabajan en uno, trabajan en el otro y así. Creo que menos tiempo pasas en tu casa, más tiempo pasas en el trabajo, ¿no? Y ya no sabes si cuando llegas a tu casa ya vas a encontrar al vecino, ¿no? O no, porque todo el tiempo estás trabajando, pues, ¿verdad? Entonces, atendías al paciente, supongamos que atendías a un paciente COVID, ¿ya? 3 veces o 4 veces, tenías que bañarte las 4 o 5 veces en tu turno, porque los turnos eran 24 horas, ¿sí o no? Tenías que bañarte. Imagínate esa piel resequísima. Entonces dije, no. Y el dermatólogo me dijo, ¿qué me dijo el dermatólogo? No, tú no tienes absolutamente nada. Y yo ya me había zampado la ivermectina. Ya me habían dicho que tome la ivermectina. Pero te recuerdan que la ivermectina en el tiempo de COVID también la gente se lo tomaba, ¿no? Porque supuestamente curaba el COVID, ¿no? Bueno, entonces, y me dijo, usted no tiene absolutamente nada. Lo único que usted tiene es resequedad de la piel. Su piel está reseca. Así. Y efectivamente, entonces me dio, pues obviamente el tratamiento dermatológico son caros, ¿no? Me compré todo lo que me mandaron todo y a la semana estaba totalmente bien, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente me dieron cremas sumamente hidratantes, ¿no? Y eso es lo que ocurre con los ancianos. Los ancianitos creen que tienen alguna enfermedad en la piel que les pica y que les pica y que les pica, y no es por eso, es porque solamente su piel está reseca.
es porque su piel está reseca, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante esto. Mantener, ¿no? Cuidar la piel, ¿no? Porque a veces uno piensa que tiene lo peor, sobre todo el tema en el personal de salud, pues, ¿no? Total, resequedad de la piel. Y ya pues, pero no estamos hablando de cremas que uno compra en Unique, en Avon, no, sino cremas dermatológicas, cremas que son sumamente hidratantes, ¿no? Y es por ello que el personal de salud, que constantemente se está lavando las manos, ¿no? Para que no tenga esa dermatosis, ¿verdad? O esa dermatitis en las manos, es importante que tengan su crema. Siempre en su carterita tiene que tener su crema hidratante para evitar esos problemas en las manos, ¿no? En la piel, ¿me entienden? ¿Ok? Qué importante el bloqueador solar, importantísimo, importantísimo. Bueno, vamos a seguir. Monitoreo de los agentes biológicos. Entonces, ya hemos visto que nosotros, como trabajadores, estamos expuestos a agentes biológicos en los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Zonas de trabajo, porque no solamente es el personal de salud, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos hacer, en el caso laboral, porque estamos hablando de la parte laboral, hacer un monitoreo de agente biológico, ¿para qué? Para saber qué zonas pueden estar contaminadas y que a la futuro puede producir un brote, ¿no? Una contaminación en el área, ¿correcto? Entonces ahí lo que se hace es un monitoreo de agente biológico, ¿no? Hay una RM 461 donde se habla del análisis microbiológico de superficies con contacto con alimentos y bebidas, por ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos en la industria de los alimentos y bebidas, se hacen estos monitoreos biológicos para ver si es que hay alguna contaminación, porque una sola contaminación puede contaminar a todos, ¿no? Miren, un consejo, ¿no? Por ejemplo, miren. ¿Cuántos de ustedes acá, cuando compran leche, ¿no? Cuando compran leche en lata, lavan la lata antes de cuando lo van a utilizar? ¿Cuántos? O sea, se compran, no sé, pues 5, 4, 6 latas, supongamos. ¿Cuántos de ustedes lavan la lata? De todos los que están ahí, probablemente que la mayoría o la mitad de repente no lava la lata, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ah, bueno, pues la leche está dentro, pues no. Pero esas latas, imagínense, están en los almacenes. Y en los almacenes pasan las ratas. Las ratas dejan sus cacas en las latas también. Uno, quién sabe que pueden estar limpios o no limpios los almacenes. Podría ser, no se sabe, no lo sé, ¿verdad? Entonces, ahí dejan la contaminación. Por eso qué importante es lavar la lata de los conservas, de las leches, de todo, de los atunes, todo. ¿Por qué? Porque está contaminado. Cuando ya ustedes abren, entra el microorganismo, ¿no? Todo tiene que estar limpio. No es que sea loca limpieza, pero todo tiene que estar limpio, pues, ¿no? Todo tiene que estar limpio. Y eso es lo que sucede en las empresas, ya, de alimentos. Es por ello que siempre se supervisa, va, ¿no? Por ejemplo, no se dirige a ver cómo está el restaurante donde van a hacer la comida, van a ver ahí hacen los monitoreos biológicos, ¿no? Que salen a veces en la noticia, que sí, que hemos encontrado la cucaracha, lo que sucedió, por ejemplo, el tema de McDonald's, ¿no? Que no sé qué, le colocaron no sé de qué lugar, no sé, una cosa así, ¿no? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque se puede producir una contaminación, ¿no? Un brote, ¿no? En una zona, ¿no? Bueno, entonces, en ese caso, cuando se va a hacer un monitoreo, ya existen varias metodologías, ¿no? Entonces, esta metodología, consideraciones en la etapa uno, consideraciones generales, ¿no? Ver sobre todo la información como tal del puesto de trabajo, ¿no? De la zona o el lugar donde se está haciendo, se va a hacer este monitoreo, ¿ya? La toma de muestra e implementar controles, ¿no? Entonces acá dice consideraciones generales, iniciar la evaluación si es posible. A ver, al iniciar la evaluación de una posible exposición a agentes biológicos hay que tener en claro de qué manera la medición puede ayudar
o complicar la resolución de la misma. Porque cuando hablamos de la parte de los agentes biológicos, no es como los otros, no es así, es un poco complejo, ¿ok? La experiencia profesional y conocimiento sobre los agentes biológicos son la clave a la hora de decidir efectuar o no la medición. O sea, tiene que haber una gran experiencia. Finalmente, se decide llevar a cabo la medición. Esta debe dar respuesta a una de las diversas cuestiones que debe de guiar la planificación. ¿Por qué hay que medir? ¿Por qué? ¿No? Permite definir el objetivo de la medición. O sea, ¿por qué quiero yo medir un agente biológico? Porque probablemente, no sé, supongamos, puede ser por el tema legal, podría ser. Puede ser por el tema dependiendo del sector económico que se tenga que medir. O puede ser también que ha existido ya un brote, ¿no? La estrategia del muestreo debe incluir especificaciones como los agentes biológicos que se van a estudiar, focos de contaminación, miren, ¿ya? La concentración previsible y la variabilidad en el espacio y en el tiempo para cada agente. Los métodos analíticos que se van a utilizar para detectar, cuantificar e identificar los agentes biológicos y los equipos y métodos más idóneos para la captación de los mismos. Procedimiento de la selección de la muestra debe estar en función a los riesgos sanitarios relacionados a las diferentes etapas de la cadena alimentaria, por ejemplo, ¿no? Sea de fabricación, de elaboración o expendio. Miren, ¿no? En fábrica de alimentos y bebidas, superficies inertes, superficies vivas, lo que se va a evaluar en la muestra, ¿no? En establecimientos de elaboración y expendio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Superficies que están en contacto con alimentos al consumo directo, utensilios, vajillas, miren, menaje, miren acá, ¿no? Superficies vivas, se seleccionarán las manos de los manipuladores con o sin guantes que estén en contacto con los alimentos, miren, ¿no? Es en las muestras, ¿no? Tipos de muestreo, método del hisopado, método de la esponja y método del enjuague. Hay tres tipos de métodos. El método del hisopado, a través de un hisopo, ¿no? Lo que se va a hacer es, en forma general lo vamos a explicar, ¿ya? Se va a escoger la zona o la superficie en la cual se va a pasar el hisopo y se va a recolectar la muestra. Bueno, tiene unas ciertas características para poder hacer este tipo de muestra, ¿ok? No lo vamos a explicar porque no nos va a alcanzar el tiempo mucho para la siguiente, para poder terminar la clase del día de hoy, ¿ya? Todas obviamente tienen que tener cierta conservación y transporte de la muestra. ¿Ya? Y luego de ello hay un cálculo. Entonces, una vez que ya se hace la muestra, se ve el resultado, ¿no? Va a haber un cálculo y para superficies regulares, lo que se va a hacer es que el número de colonias obtenidas se multiplicará por el factor de dilución y por el volumen de solución diluyente utilizada en el muestreo, ¿no? Y se dividirá en el área de superficie hisopada y muestreada. O sea, es matemáticas acá entra, ¿no? Entra matemáticas, o sea, para ver cuáles son las colonias obtenidas, en realidad, ¿no? ¿Cuál es el resultado en total al final, ¿no? En las zonas irregulares también, ¿no? Y los resultados se expresarán para superficies regulares en colonias obtenidas por centímetro cuadrado, ¿no? Para superficies irregulares en colonias obtenidas por superficie muestreada. Por ejemplo, cuchilla de licuadora, cuchara, etcétera. O sea, por ejemplo, ¿no? Este, tantos millones de colones obtenidas, ¿no? En el cuchillo de la licuadora, por ejemplo, ¿no? Se podría decir así. Ya acá está, ¿no? Ejemplo, ¿no? Número de colones obtenidas en 4 cucharas, ¿ok? Tenemos el otro método de la esponja, consiste en frotar una esponja estéril previamente humedecida con una solución diluyente en el área determinada en el muestreo. Acá ya no se utiliza el hisopado, sino se utiliza una esponja. Se utiliza la esponja, se frota y luego eso va a ir pues a que se evalúe, pues, ¿no? A que salgan los resultados, ¿ok? Lo mismo ocurre con el tema del hisopado, igualito, el cálculo va a ser igual. Luego toma de muestra por contacto. Acá consiste en la aplicación de placas en contacto sobre la superficie que se desea muestrear y sobre las que se ejerce una ligera presión para captar las partículas. El resultado de recuento igualito son colonias no obtenidas por centímetro cuadrado, ¿no?
Después también por sedimentación, ¿ya? Sí, perdón, sigue, ¿no? Por sedimentación, las partículas biológicas transportadas son recogidas sobre una superficie adherente, o sea, sobre una placa, ¿no? En una placa, esto se llama placa, que puede ser placa en agar chocolate, en agar, o en placa Petri, ¿no? En agar chocolate, en agar, bueno, hay diferentes tipos de agar, ¿no? Donde se va a desarrollar la muestra, pues, ¿no? No se va a desarrollar la muestra, ¿no? Se coloca lo que se ha extraído para la muestra, es como que se va a dejar probablemente un tiempo para ver el desarrollo de las colonias, pues, ¿no? Y ahí se van a ver, por ejemplo, en el caso, ¿no? Hongos, bacterias, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, es acá. La toma de muestras se hace en un medio adecuado de cultivo, placas Rodat. Luego es incubado para su posterior identificación, ¿no? Se realiza aplicando toda la superficie de la placa, 25 centímetros cuadrados, sobre la superficie que se desee controlar, asegurando que esté completamente seca, presionar ligeramente la placa sobre la superficie de manera que el tiempo de contacto sea de 8 a 12 segundos, cerrar la placa e incubar, ¿no? Acá están las placas y los materiales que se van a utilizar, pues, ¿no? Y obviamente, pues luego vienen una vez que tenemos los resultados, ¿no? O tenemos en este sentido que hay presencia de los agentes biológicos, ¿ya? Existen las medidas de control, pues, ¿no? Las medidas de control, ¿ya? Van a ir obviamente en función a los riesgos, pues, ¿no? En función a los riesgos, ¿no? Pero recuerden que cuando se va a implementar controles, siempre tiene que se tiene que seguir la jerarquía de controles, ¿no? Siempre se tiene que seguir la jerarquía de controles. Y cuando hablamos de la jerarquía de controles, estamos hablando primero de qué cosa? Eliminar. Si nosotros eliminamos el peligro, excelente, ya no hay riesgo, pues. Si no podemos eliminar, sustituir, ¿ok? Si no podemos sustituir, le aplicamos medidas de ingeniería, ¿no? Le aplicamos medidas administrativas. Y por último, los equipos de protección personal. Pero en el caso de los agentes biológicos, ¿podríamos eliminar un microorganismo? Vamos a hacer la pregunta. ¿Se podría eliminar un microorganismo, sí o no? A ver qué me dicen ustedes. ¿Se puede eliminar o no se puede eliminar? A ver qué me dicen. ¿Se podría eliminar? Probablemente se podría eliminar, ¿no? Si es que estamos hablando de repente de un microorganismo que puede ser una bacteria o algo que con un tratamiento se elimina, pues no. Hay enfermedades que se han eliminado, ¿no? Con tratamiento. Pero ¿qué vienen a hacer esos tratamientos? O sea, ¿qué podrían ser? Generalmente pueden ser controles de ingeniería biológica, ¿no? Pero puedo eliminar algún peligro biológico. O sea, puedo yo, supongamos ser un ejemplo, el COVID. ¿Se puede eliminar el COVID? No podemos eliminar el COVID, pues. ¿Podemos eliminar la tuberculosis en el Perú? No, no podemos eliminarlo. Miren, a pesar que es una bacteria, no. Entonces no podemos eliminar el agente biológico, ¿no? Podemos sustituirlo, o sea, por ejemplo, no, ¿saben que yo no quiero el COVID? Pues yo quiero uno que sea menos letal, pues, ¿no? Yo podría sustituir ese microorganismo. No lo puedo sustituir porque es un agente biológico, no es una máquina, como por ejemplo, ¿no? Si esta máquina, porque ya es antigua, produce mucho ruido, entonces compro otra que sea más actual y que no tenga mucho ruido, ¿no? Y la sustituyo, ¿verdad? No puedo hacer eso con un microorganismo, no lo puedo hacer. Entonces, como no puedo eliminar, no puedo sustituirlo, entonces yo le aplico medidas de ingeniería, ¿correcto? Medidas de ingeniería. Por ejemplo, ¿cuál es la medida de ingeniería que se ha aplicado para el COVID? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la medida de ingeniería que se aplicó para el COVID? A ver, ¿quién me dice?
De ingeniería, ¿ah? De ingeniería. Bueno, vamos a pensar que podría ser la mascarilla, pero la mascarilla, ¿qué cosa es la mascarilla? La mascarilla, ¿qué vendría a ser? La mascarilla vendría a ser EPP, ¿sí o no? ¿No? Y como EPP están en el último puesto de los medios de control, ¿no? En la parte de ingeniería, ¿qué creen ustedes? El uso de mascarilla también, pero eso vendría a ser como uso de EPP, ¿no? Pero como medida de ingeniería, ¿cuál es la medida como medida de ingeniería se ha aplicado para el COVID? A ver, el saturómetro, no. Como medida de ingeniería, o sea, qué significan las medidas de control? A ver, ahí también hay que tener, de repente estamos un poco confundidos. Las medidas de control son aquellas medidas que yo voy a implementar para que en este caso, si estamos hablando de un agente biológico, no se enferme el trabajador, no se enferme el trabajador. El saturómetro, el tensiómetro, etcétera, son dispositivos que nos van a ayudar a qué? A controlar, a poder identificar si tiene algún signo o síntoma. No es que yo, si le pongo el saturador, ese trabajador no se va a enfermar. El trabajador va a estar enfermo. Así yo le aplique. ¿Qué medida de control de ingeniería se ha aplicado para el COVID? A ver, ¿quién me responde? Cuando hablamos de ingeniería, ojo que ahí hablamos de ingeniería biológica. Muy bien, Diana, las vacunas. Las vacunas, la inmunización, muy bien. La vacuna, porque es una ingeniería biológica, ¿no? Entonces, esa es una de las medidas de ingeniería biológica. ¿Por qué? Porque se hizo la vacuna, ¿no? Y con la vacuna se controló el COVID. Así existan personas que digan que no, se controló el COVID, ¿no? Eso, por ejemplo, es una medida de control de ingeniería. Porque no solamente estamos hablando de que yo le coloque, pero ¿qué más? No solamente estamos hablando, cuando hablamos de ingeniería, estamos hablando de la parte técnica, no solamente, estamos hablando de la parte de la aplicación de la bioingeniería, ¿no? De la biotecnología, ¿verdad? En el caso de la salud, ¿verdad? Pero también como medida de ingeniería son, por ejemplo, la ventilación, este, ventilación mecánica, ¿no? La ventilación, hay una palabrita, me olvidé. La ventilación mecánica que es, a presión negativa, ¿no? Por ejemplo, las zonas de UCI tienen que estar cerradas. ¿Por qué? Porque tienen una ventilación a presión negativa, no pueden abrir la puerta, pues tiene que estar cerrado, ¿sí o no? ¿No? Entonces, eso es una medida de ingeniería técnica, ¿no? Una ingeniería técnica, que no está utilizando la parte biológica, ¿no? Sino la parte, podríamos decir, técnica, industrial, ¿no? Una cosa así, ¿ok? Muy bien. Luego de ello vienen ya los controles administrativos, ¿no? Que ya son pues el tema de horarios, el tema de mandarlos a su casa, ¿no? El tema de el orden y la limpieza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por último, miren, por último recién vienen los equipos de protección personal, que están los respiradores, las mascarillas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, así se tienen que hacer las medidas de control. ¿Ok? Y acá hay una de ellas, por ejemplo, ¿no? Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico fuera del trabajo, ¿no? Acá están ciertos, agentes desinfectantes, ¿no? Químicos, para que puedan, obviamente, pues, matar, pues, a los microorganismos, ¿no? Y las señaléticas de riesgo biológicos, ¿no? Acá están, ¿no? Medidas ya sabemos, no podemos eliminar, sustituir, están las medidas de ingeniería, las administrativas, las de control de ambiente, protección personal, control de la exposición, ¿no? Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados para evitar y minimizar el contacto con agentes biológicos, ¿no? También, por ejemplo, están
la evaluación médica, o sea, los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? En el caso del personal de salud, las inmunizaciones, ¿no? Están ahí también, o sea, ahí no es, la inmunización no es medidas administrativas, ahí está hay un error, por ejemplo, ¿no? Ese es de ingeniería, ¿ya? Es importante que el personal de salud tiene que estar vacunado, o sea, tiene que sí o sí estar vacunado, sí o sí. Y les cuento una experiencia, ya, bueno, me parece chistosa porque la verdad para mí me parece chistosa, ¿no? En el tiempo del COVID, recuerden cuando salió las vacunas, cuando recién ya salió las vacunas, como que todos un poco estaban temerosos, ¿no? Entonces, había gente que pues eh, no, todavía no quería vacunarse y hay gente hasta ahora, personal de salud, ya, que trabaja conmigo que ni siquiera está vacunado, ni siquiera, o sea, miren, ¿ah? Y recuerdo que se iba a hacer una publicidad, pues se iba a hacer una publicidad, ¿no? Incentivando y fomentando a las personas para que se vacunen y todo eso. Y recuerdo que a mí bueno, me tocó tomar una foto, ¿no? Tomar una foto a alguien, ya, para poder, bueno, yo apoyaba, pues, ¿no? Para poder hacer el flyer, ¿no? Entonces yo tomé la foto porque yo no pensé que no se iba a vacunar, pues. Le tomo la foto a una persona, a una colega, ¿ya? Y después me entero que ella era antivacunas. O sea, imagínense, ella iba a salir en el flyer, ¿no? Y era jefa encima. Iba a salir en el flyer siendo antivacunas, promoviendo la vacunación. O sea, ¿no? Y no sé si ustedes recuerdan también, miren, ¿ah? Pero ahí cómo van los valores, ¿ah? O sea, en fin. Recuerdan que cuando para poder uno salir e irse al supermercado y todo eso tenías que mostrar tu carnet de vacunación, ¿recuerdan? Yo no sé cómo podían, o sea, se quiere decir que esas personas que nunca llegaron a vacunar, quiere decir que mentían y habían hecho sus carnet de vacunación truchos, ¿no? Pero después hubo una mafia, no sé si ustedes vieron en la noticia, ¿no? Hubo una mafia de los carnet de vacunación, pues, y todo salía del MINSA, ¿se acuerdan? Ahí aparecían, ustedes entraban al MINSA y ahí aparecía que estaba vacunado, cuando en realidad nunca se había vacunado. Una corrupción por todo lado, ¿no? Qué bárbaro. En fin. Bueno, medidas administrativas que ya un poco les he contado en forma general, ¿no? Ambientales. Bueno, ahí básicamente y son algunas recomendaciones, ¿no? Pero la jerarquía de controles son como tal que les he explicado, ¿no? ¿No? Y los equipos de protección personal, pues, ¿no? Los equipos de protección personal van ahí de acuerdo a la gente, ¿no? Si estamos hablando de los agentes biológicos, porque estamos hablando de agentes biológicos, ¿ok? Agentes biológicos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, dependiendo del tipo de atención que vamos a dar, ¿ok? Dependiendo del tipo de atención que vamos a dar, obviamente van a utilizar los equipos de protección personal. ¿No? De acuerdo al procedimiento, al tipo de trabajo, esos equipos de protección. Y miren, les cuento un casito. Eso fue ayer. Ayer vino pues la empresa que tenía que limpiar los baños portátiles, ¿no? Y pues vinieron así como si fuera que su casa, no sé. No tenían Tyvek, no tenían respirador, o sea, imagínense, ¿no? Imagínense esas personas que limpian, ¿no? No sé si de repente alguno de ustedes, de repente, ¿no? Han trabajado en alguna construcción, etcétera, y el limpiar esos baños es totalmente contaminado, es totalmente contaminado. ¿No? Tienes que utilizar pues tu respirador, tienes que utilizar el Tyvek, ¿no? Perdón, botas de Geve, tus guantes, ellos no trajeron nada, no trajeron nada, ¿no? Entonces yo me pregunto, imagínense si así trabajan ellos, ¿cómo, qué contaminados deben de estar? De verdad que yo me sorprendí totalmente, ¿no? Felizmente, gracias a Dios, que solamente, como yo había bloqueado, ¿no? El acceso, ya había solamente uno, nada más, ¿no? Pero imagínense, pues ellos trabajan con todos los baños de toda la Lima, creo. Dependiendo de quién nos contrata también, ¿no? Imagínense qué tal contaminación, pobre su mujer, ¿no? Sus hijos, que debe llegar, ay, Dios mío, una contaminación total, una contaminación cruzada total, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo,
qué importante, ¿no? En cada puesto de trabajo, a qué riesgo estás expuesto, porque a veces, o que no se dan cuenta, ¿no? Son desechos biológicos, ¿no? Imagínense. Entonces, los equipos de protección personal van a ir de acuerdo al tipo de riesgo, ¿ok? De acuerdo al tipo de riesgo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, también este este es igualito, ¿no? Esos ya son igualitos. Bueno, acá un poco, ya en forma general, ¿no? Obviamente es importante que en las zonas de trabajo no se debe de comer porque hay contaminación, se contamina, pues, ¿no? El tema de la limpieza que es importantísimo, ¿ok? Y vamos a hablar un poco sobre la bioseguridad rápido, nada más para poder entrar a los otros, al otro tipo de riesgo, ¿ya? La bioseguridad está en relación también a la utilización, o sea, a ver el tema de las medidas de control y a la utilización de los equipos de protección personal, ¿correcto? Entonces son normas en las cuales, pues, se tienen que establecer para evitar algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces vamos a pasar acá. Los principios de la bioseguridad, la universalidad, ¿no? O sea que toda persona o líquido es potencialmente infectante, ¿no? Utilización de barreras que eviten el contacto de sangre y líquidos corporales contaminados y medios de eliminación de material contaminado, ¿no? O sea, los procedimientos de asepsia, antisepsia, la limpieza que yo les repito, ¿no? Desde que desde que hemos iniciado la clase. Vamos a pasar un poco de esto, ¿ya? Es importante que, en general, ¿no? Es importante que uno tiene que seguir las medidas de bioseguridad, dependiendo del tipo de riesgo que estás expuesto. Si es una atención a paciente, ¿no? Dependiendo, ¿no? Del tipo de condición que pueda tener el paciente, entonces uno va a utilizar sus equipos de protección personal, ¿ok? De igual forma, en el caso de los puestos de laboratorio, ¿no? También es importante, de acuerdo a ello, seguir las normativas, ¿ok? Es importante seguir también los procedimientos de limpieza y desinfección, porque no es que se me ocurra, ok, yo voy a limpiar acá con tal cosa y tal cosa, no, porque cada zona tiene sus propios procedimientos, ¿no? Cada zona tiene sus propios procedimientos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir terminando ya con los riesgos mecánicos, ¿ok? Bueno, hasta acá no sé si habrá alguna pregunta, ¿ya? Para ir terminando y hacer una pequeña conclusión. Los agentes biológicos, ¿ya? Los agentes biológicos, como su mismo nombre lo dice, biológicos, microorganismos. Nosotros podemos estar expuestos a diferentes tipos de microorganismos, ¿correcto? Y por ende, uno tiene que, ¿ya? Uno tiene que, en cierta forma, tener conocimiento a qué tipo de riesgo está expuesto. En el caso de los riesgos biológicos, pues vamos a estar expuestos a todo tipo de microorganismos. Por eso es importante seguir las medidas de control, ¿no? Ya conocemos cuáles son los microorganismos que pueden producir enfermedades y es importante seguir las medidas de control. En el caso de la parte laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta se puede hacer monitoreos de agentes biológicos, ¿no? Va a depender mucho de la situación, ¿no? Que se pueda presentar. ¿Correcto? Entonces es importante seguir las normativas, pero lamentablemente en el Perú las normativas se contradicen, porque sacan una norma, luego sacan otra norma y así sucesivamente, o sea, no se sabe, ¿no? Hay normativas en las cuales hablan de los equipos de protección personal. ¿Ok? Porque generalmente eso es lo que tenemos que tener en cuenta, pues, ¿no? Eso es lo que podríamos decir que a donde uno va, generalmente, ¿no? Pero uno tiene que seguir las medidas de control, ¿ok? Muy bien. Y obviamente seguir los fundamentos de la bioseguridad, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a entrar a los riesgos mecánicos. Denme un segundo, chicos, por favor, un segundo.
Bien, entonces vemos los riesgos mecánicos. Como ya les había explicado al principio, todo tiene que ver con en relación a todo tipo de máquina, ¿no? Entonces, la máquina, ¿ya? Es un conjunto de elementos o instalaciones que transforman energía a fin de realizar una función productiva, principal o auxiliar. Es común en las máquinas poseer algún punto o zona de concentración de energía, ya sea de energía cinética, de elementos en movimientos, ¿no? O otras formas de energía eléctrica, química, neumática. Entonces, los riesgos mecánicos, ¿no? Se estima que casi el 75% de accidentes con máquinas se evitarían con resguardo de seguridad. O sea, cuando se trabaja con máquinas debe haber un resguardo, ¿ok? Sin embargo, el accidente suele seguir atribuyendo a la imprudencia o temeridad del accidentado. En general, los accidentes de trabajo, la mayoría de veces sucede por actos subestándar, ¿ah? De nuevo, la víctima es la culpable. A menudo los elementos de seguridad no existen, perdón, a menudo los elementos de seguridad existen, pero están mal diseñados, fabricados con materiales inadecuados o se someten a las necesarias inspecciones y controles periódicos. El riesgo mecánico es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados sólidos y fluidos. Entonces, produce alrededor del 20% de los accidentes de trabajo. Miren, las lesiones provienen en la mayoría de casos a una deficiente protección de la máquina. O sea, no hay guardas de seguridad. No hay un bloqueo de repente en la máquina, ¿no? Y obviamente puede llegar desde una contusión hasta la muerte, ¿no? Hasta el atrapamiento, hasta la amputación, ¿verdad? Entonces, identificando los riesgos mecánicos, va, filos cortantes, objetos punzocortantes, rupturas, partes en movimiento, eh, caída de altura o nivel, en realidad, salvo que sea relacionado con algún tipo de dispositivo, ¿ok? Que al final te pueda producir, ¿no? Partículas, objetos, pérdida del equilibrio, bueno, dependiendo en qué podrías estar trabajando en una máquina, pues, ¿no? Impacto de artículos que caen. Entonces, las máquinas, ¿cuál es el riesgo? Que puede ser por contacto o atrapamiento de partes móviles o por golpes con elementos de la máquina o con objetos despedidos durante el funcionamiento de la misma. Entonces, y de aquí son los que se van a producir las lesiones, como ya les había mencionado, atrapamiento, aplastamiento, cizallamiento, arrastre, impacto y fricción, proyección de materiales. Entonces, ¿dónde está el riesgo? En las partes móviles de la máquina, ¿no? En la parte móvil de la máquina. Entonces, al entrar en contacto con las partes móviles de la máquina, la persona puede ser golpeada o atrapada, ¿no? Por ejemplo, miren acá, de los elementos de rotación aislados, miren, árboles, los acoplamientos, vástagos, brocas, tornillos, mandriles y barras o elementos que sobresalen de los ejes o acoplamientos rotativos pueden provocar accidentes graves. Los motores, ejes y transmisiones constituyen otra fuente de peligro, aunque giren lentamente. Resaltes y aberturas. Algunas partes rotativas son incluso más peligrosas porque poseen resaltes y aberturas, ¿no? Miren acá, ¿no? Elementos abrasivos o cortantes. Muelas abrasivas, sierras circulares, fresadoras, cortadoras, trituradoras, etcétera. De los puntos de atrapamiento, miren acá, ¿no? Estas como piezas girando en sentido contrario. Laminadoras, rodillos, calandrias, entre partes giratorias y otras partes de desplazamiento tangencial entre ellas, lo que están acá, ¿no? Poleas, cadena con rueda, dentada, engranaje, y entre piezas giratorias y partes fijas. La parte fija es mucho más, es en muchos casos la carcasa de protección, la carcasa de protección. De otros movimientos, ¿no? Movimientos de traslación, ¿no? Donde las piezas móviles suelen ir sobre guías, miren acá, ¿no?
El peligro está en el momento en que la parte móvil se aproxima o pasa próxima a otra parte fija. Esto ocurre en presas, moldeadoras, planadoras, sierra. El movimiento transversal de la máquina en relación a una parte fija, ¿no? Cuando quieren cortar estos tremendos trozos de madera, pónganse, ¿no? Movimientos de rotación y traslación, ¿no? En máquinas de imprimir textiles, conexiones de bielas, etcétera. Movimientos de oscilación pueden comportar riesgo de cizalla entre sus elementos o con otras piezas de aplastamiento cuando los extremos se aproximan a otras partes fijas o móviles. Oh, esperen un segundo que mi máquina se va a apagar. Un segundito. Mientras que voy conectando, voy hablando un poco. Uy, está en toda la máquina. Esperen un segundo. Entonces uno tiene que tener en cuenta, ¿ya? Tiene que tener en cuenta los riesgos mecánicos. Y obviamente estos están en relación, ya están en relación a esas máquinas o por la imprudencia también de los trabajadores, ¿no? Porque a las finales no siguen los procedimientos. Y ahora sí. No siguen los procedimientos y hacen lo que quieren, pues, ¿no? Que es lo generalmente es lo que ha sucedido en los accidentes, en la mayoría de accidentes que ha sucedido en los trabajos. Le quitan las guardas, le quitan los bloqueos, ya hay una guarda, ya lo están modificando, entonces se producen los accidentes de trabajo. Bueno, eso es lo que les he explicado, ¿no? Acá son ya fotos reales, ¿no? Entonces, prevención del riesgo se suele distinguir entre medidas integradas en la máquina y medidas no integradas en la máquina, ¿no? La prevención incluye técnicas de seguridad aplicadas en el diseño y construcción de la máquina y las no integradas en la protección personal, o sea, en los equipos de protección personal. ¿Ok? En las integradas en la máquina vendrían a ser pues los bloqueos, ¿no? Las guardas de seguridad, ¿no? Y obviamente lo otro en los equipos de protección personal. ¿No? Entonces, hay técnicas de protección, ¿no? Cuando después de lo anterior persisten riesgos, se pueden incorporar elementos de seguridad como resguardos, ¿no? Acá están los resguardos que sirven de barrera para evitar el contacto del cuerpo, ¿no? Con la máquina, detectores de presencia, o sea, por ejemplo, ¿no? Antes de que supongamos que hay una máquina que está en funcionamiento, hay un sensor en la cual detecta la presencia de un cuerpo o de algo, automáticamente se va a apagar, ¿ok? Dispositivos de protección que obligan a tener las partes del cuerpo con posible riesgo fuera de la zona de peligro, ¿no? Y obviamente, pues es importante que saber parar la máquina antes de usarla. O sea, es importante en primer lugar, una persona que va a utilizar algún tipo de maquinaria, de máquina, de herramienta, etcétera, tiene que saber, pues, no tiene que estar entrenada, ¿no? Capacitada, ¿no? Que los resguardos fijos estén colocados correctamente y que funcionan, que los materiales a utilizar no estorpecen los movimientos de la máquina, que la zona de trabajo alrededor de la máquina esté despejada, limpia y libre de obstáculos, que el encargado esté enterado cuando una máquina no funciona correctamente y que dispone de los elementos de protección personal. Si trabajas con máquinas, nunca uses una máquina mientras no estés autorizado y entrenado para hacerlo. Limpies una máquina en funcionamiento, párala y desconéctala. Uses una máquina o herramienta que tiene colocada una señal o tarjeta de peligro. Ese tipo de señales solo debe quitarle la persona autorizada. Lleves cadenas colgantes, ropa desabrochada, guantes, anillos o pelo largo suelto que puede
enredarse en las partes móviles y distraigas a quien está operando una máquina, ¿no? Esas son algunas recomendaciones, pero generalmente cuando se trabaja con este tipo de maquinarias, herramientas, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en el sector construcción, que se tiene que seguir pues la G050, ¿no? Todo tiene un procedimiento, ¿ah? Todo tiene un procedimiento. Todo tiene un procedimiento, tiene un checklist. Por ejemplo, ¿no? Hay checklist de herramientas manuales. Este, bueno, checklist de todo en realidad, pero sobre todo el tema de las máquinas, ¿no? De herramientas manuales, ¿no? De permisos. Si son permisos de alto riesgo, pues se tienen que hacer los permisos correspondientes, ¿no? Y obviamente, pues, las autorizaciones también correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque las finales, cuando existe un accidente de trabajo, todo lo van a revisar, todo, ¿no? Todo se revisa, ¿no? Y sobre todo, pues, tiene que haber, en primer lugar, no solamente es el hecho de que uno pueda hacer algún tipo de trabajo, sino también la supervisión, ¿no? Tiene que haber supervisión, sobre todo en la utilización o en el hecho de hacer este tipo de tareas, ¿no? O de labores, ¿ok? Entonces, las herramientas, como ya les había comentado, tiene que ver, pues en este caso, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas van a utilizar? ¿No? Si tienen, en el caso de la G050, pues cada uno tiene que tener, pues, su cinta de color del mes, ¿no? Porque así se verifica si es que están en buen funcionamiento o no, ¿no? Entonces, se tienen que utilizar de acuerdo a la tarea que se va a emplear. A veces uno utiliza una herramienta que no está para el cumplimiento de una tarea, por ejemplo, ¿no? ¿No? Acá están las herramientas manuales. Es importante el mantenimiento adecuado de las herramientas, ¿no? Y eso es importante, pues, revisarlas antes de, ¿no? La capacitación, ¿no? De la utilización de esas herramientas. Y también, pues, cada herramienta tiene un cierto tiempo de utilización, ¿no? Hay algunos trabajadores que hacen las herramientas hechizas, o sea, de lo que pueden coger por ahí, las arman y listo, son esas hechizas, están prohibidas, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden producir accidentes de trabajo. Entonces, evitar herramientas que puedan producir chispas en ambientes con materiales inflamables, perdón, mantener herramientas en buen estado, inspeccionarlas, que es importantísima. Antes de hacer una labor, uno tiene que inspeccionar sus herramientas, tiene que revisar sus herramientas, ¿ok? Guardar y almacenar las herramientas de manera segura y ordenada, utilizar los equipos de protección personal necesarios, ¿no? Entonces, vías preventivas para evitar los golpes y contactos con elementos móviles, proporcionarlos a los trabajadores que manejen máquinas la información necesaria y formación específica para su manejo. En realidad, las personas que utilizan algún tipo de maquinaria, obviamente tienen que estar capacitadas, pues, ¿no? Entrenadas. Realizar el mantenimiento periódico recomendado por el fabricante y llevar un registro documental de los mantenimientos. Asegurarse de que los equipos poseen los resguardos tales como pantallas fijas o móviles para evitar la proyección de partículas o virutas sobre el trabajador durante su uso. Es importante los equipos de protección personal, ¿no? Adquirir piezas acordes con el equipo y material, comprobar el correcto ajuste de estos accesorios y reemplazar cuando se deterioren. O sea, no porque es una sierra, yo le voy a poner un disco, no, yo no tengo el disco, pues le puedo poner otro disco. No, no todos están acorde a como tal, ¿no? Proporcionar a los trabajadores protección ocular, proporcionar ropa de trabajo adecuada,
¿no? Ropa adecuada, nunca holgada y prohibir el uso de cadenas, anillos o cualquier utensilio que pueda provocar el atrapamiento de trabajadores entre las aberturas y la máquina. Eso es importante, ¿no? Prohibir que personas no calificadas accedan a las instalaciones eléctricas y las manipulen. Solo accederá personal capacitado y autorizado. Y bueno, pues eso es todo lo que podríamos decir. Bueno, no les iba a pasar un videíto, pero ya no hubo tiempo, así que ya estamos terminando, ¿ya? Con respecto a los riesgos biológicos y los riesgos mecánicos, ¿ok? Entonces, bueno, ya hemos hecho una conclusión de los riesgos biológicos, ¿ya? Y vamos a ver el tema de los riesgos mecánicos. Obviamente que estos riesgos mecánicos ya en la mayoría de las veces se van a presentar en ciertos sectores económicos, pero no necesariamente no se va a presentar en alguno, por ejemplo, en salud. Ahí existen en las áreas de mantenimiento, por ejemplo, ya existen las áreas de mantenimiento que también tienen herramientas manuales, ¿no? Tienen herramientas manuales y también las utilizan, o sea, entonces es importante, ya, como no es construcción, no se sigue ciertos procedimientos, pues, ¿no? Porque cada sector tiene sus propios procedimientos. Pero es importante la supervisión, es importante la evaluación, ¿no? Es importante que que se revisen constantemente, no, frecuentemente las herramientas, ¿no? Que tengan sus guardas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, miren, una institución X ya tenían una sierra, la sierra eléctrica, sin la guarda, o sea, sí a la intemperie. Entonces, qué peligroso, imagínense si alguien se olvida, lo conecta y alguien se olvidó y se prende por casualidad y se cortan, ¿no? O sea, se pueden perder el brazo, pueden, no sé, un montón de cosas, ¿no? No tenía eso, ¿no? Y nunca les habían dicho que tenía que tener, o sea, imagínense, pues. ¿No? Entonces, es importante la capacitación. Importantísimo, si hay un personal de mantenimiento, ¿ya? Ojo, que no sea del sector construcción, ¿ya? Es importante que los trabajadores estén capacitados, no solamente en la utilización de las mismas herramientas, maquinarias, etcétera, sino también de la seguridad y salud en el trabajo. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. En realidad, generalmente no le dan la importancia de vida, ¿no? Cuando ya hay un accidente grave, ahí recién, ¿no? Pero después no, ay, dicen, ¿no? Ay, he trabajado más de 40 años, ay, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Entonces, ahí viene pues la actitud del trabajador, porque no solamente es la aptitud, porque la aptitud es si estás apto o no para hacer un trabajo, sino también la actitud que tiene que tener el trabajador, ¿no? Y cuando uno va a trabajar, ¿no? Y más aún si estás haciendo algunos tipos de trabajos en riesgo, ¿ya? Tienes que tener una actitud de seguridad. Primero uno tiene que pensar en uno mismo y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle al trabajador. Recuerden que nosotros somos la parte de la salud, ¿no? Decirles que a nosotros nos interesa que no se accidente, pues, que a mí me importa su salud, ¿no? Y eso obviamente que no es fácil, pues esa es una lucha diaria, es una lucha constante, porque ¿cómo puedes tú hacerle ver a un trabajador que probablemente ni siquiera tiene secundaria completa, que tiene ya, no sé, pues 40, 30, 40 años trabajando en lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, cuál es tu estrategia para poder cambiar esas actitudes, ¿no? Ahí viene pues ¿cómo se llama este? Ay, SBC, ¿cómo es este? SBC, este, ya, seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Existen estos programas, pues, ¿no? Que tiene que ver cómo poder cambiar, ¿no? Cómo poder cambiar sus actitudes, ¿no? O sea, cómo puedes hacerle cambiar a una persona que es terca, ¿no? Entonces ahí vienen las estrategias, los programas de seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Las capacitaciones. Por eso es que qué importante las inducciones, ¿no? Pero muchas veces no se cumplen, pues, ¿no? Entonces, la capacitación constante y sobre todo el tema de seguridad, ¿no? Sobre todo el tema de seguridad. ¿Cómo podemos nosotros, cómo podemos nosotros, tocar
la sensibilidad del trabajador cuando uno toca a su familia, ¿no? Cuando uno toca a su familia. Porque a veces uno dice, "Nah, no, no va a pasar nada, señorita, que no sé qué". Pero algún día le va a pasar. ¿Qué va a pasar con su familia? ¿No? Entonces, esa es la lucha constante en la seguridad y salud en el trabajo. Esa es la lucha constante, ¿no? Estrategias, ¿cómo podemos hacer para que pueda cambiar esa actitud, ¿no? Y obviamente en el caso de los riesgos biológicos, ¿no? Y los riesgos, sobre todo los riesgos mecánicos, sobre todo los riesgos mecánicos. Bueno, pues entonces ya si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, ahí dejo mi número telefónico para alguna consulta que ustedes quieran tener, ¿ya? 594. Ahí les comparto mi número telefónico. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, no hay ninguna consulta, ninguna pregunta. Bien, entonces ya para terminar en estos 3 minutitos, dentro de los agentes ocupacionales van a encontrar muchos agentes, ¿no? Hoy día hemos hablado de los agentes biológicos, ¿ya? Y como les había dado el ejemplo, los agentes químicos, físicos, que también es un mundo, ¿no? Que también cada uno de ellos es un mundo y cada uno de ellos también tiene sus monitoreos ocupacionales, ¿no? Entonces es importante que nosotros como personal que nos dedicamos a la parte de la salud ocupacional, tenemos que tener todo ese conocimiento, todo. Y sobre todo empaparnos de los sectores económicos, ¿no? Supongamos, si yo trabajo en pesquería, saber un poco el reglamento de pesquería. Si trabajo en construcción, saber un poco del reglamento de la norma G050 que habla de la seguridad ahí, ¿no? De la parte industrial también igual, ¿no? Porque todos son distintos, entonces tenemos que tener el conocimiento como tal, ¿ok? Sobre todo el tema de salud ocupacional, que generalmente es casi igual, ¿no? Pero la parte de la seguridad sobre todo. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces ha sido un gusto estar con ustedes. No sé si me tocará otra clase con ustedes, la verdad no lo sé, seguramente me van a pasar la voz, me van a informar y pues esperemos que nos encontremos en alguna próxima clase. Y si no es así, bueno, les deseo muchos éxitos a cada uno de ustedes, igual les he dado mi número telefónico ahí para cualquier consulta, cualquier duda que tengan, ¿no? Igual no hay problema, me pueden escribir y ahí podría absolverles alguna de las preguntas. ¿Ok? Listo, chicos, chicas, muchas gracias a todos ustedes y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho.